Y nosotros encontramos aquí, ya en esta recta final, que tenemos delante de nosotros una lucha, una batalla. Esta batalla se libra desde antes de la creación del hombre. Esta batalla data hace millones de años, cuando Satanás no era esa persona, cuando él se llamaba Lucero de la Mañana y él era un arcángel de Dios, era el brazo derecho de Dios. Pero él en un momento determinado, él deseó para sí tener la misma capacidad de adoración que Dios. Y él creó así en su corazón la idea de ser como Dios. Por lo cual Dios lo desterró de la esfera del trono de Dios junto con un grupo de ángeles. Él corrompió la tierra, corrompió al hombre. Y hoy los reinos que nosotros vemos en este mundo son los reinos del enemigo de Dios. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, él lo llevó al pináculo del templo y le mostró el horizonte y le dijo: te daré todos estos reinos porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Entonces le dijo: yo te lo doy todo si postrado me adorares. A lo cual el Señor Jesús le respondió: al Señor tu Dios servirás y a él solo, perdón, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 4. Para ser más precisos, vamos a ver en qué versículo está. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué muestra aquí? Que Satanás tiene un reino. ¿Sí? Satanás tiene un reino y está en oposición al reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Dios hace su voluntad en los cielos completamente. En los cielos, en la esfera de Dios, no hay ningún problema, no hay corrupción, no hay nada. No hay cambios de presidentes, no hay. Pero aquí en este planeta, en este mundo, existe todo ello. ¿Por qué? Porque todo está bajo el maligno. Entonces, Dios necesita ahora de un equipo, de un ejército. Dios necesita de personas que vean lo que Dios quiere realizar. Y aquí Él dice, a través de la oración que nosotros tenemos, la oración modelo, esto también nos muestra a nosotros la importancia de tener una visión espiritual. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el deseo del enemigo de Dios? Tener la posición de Dios, que su nombre sea el nombre de adoración. Y eso compite con el nombre del Señor, con el nombre del Padre. El Padre tiene un nombre que necesita ser santificado, que necesita ser separado de todo lo común, honrado. Necesita ser
elogiado, compartimos algunas veces, ¿verdad? Y ser santificado, estar en el nombre del Señor, es que nosotros también nos separemos de las cosas que no son santas. Para santificar el nombre del Señor, yo necesito tener una postura, una condición apropiada. Yo necesito volverme al Señor, volverme al Espíritu. Yo necesito estar encabezado por el Padre. Cuando yo estoy encabezado por el Padre, yo puedo decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Yo puedo decirle a Él, papá. Pero cuando me siento sucio, tengo dificultad de acercarme a Dios como mi Padre. Por eso es importante, a lo largo de todos estos meses que hemos estado llevando, hemos visto cómo tratar con nuestro corazón, con aquellas cosas que minan nuestro corazón, que son pequeñas bombas, pequeñas manchas que tratan de estorbar nuestra vida de oración. Y aquí dice, venga tu reino. Entonces, personas que han sido separadas para Dios, personas que dejan la condición mundana, ellos pueden orar, decirle, venga tu reino. La oración de la iglesia no es para que Dios nos conceda bienes, nos conceda favores. La oración de la iglesia, la oración del reino, es para que el reino venga. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos que estos reinos no los obtiene del todo todavía Dios, porque han sido usurpados. Estos reinos en el que vivimos nosotros hoy no es de Dios al 100%. Si preguntamos en cada ciudad el porcentaje de personas que creen en el Señor, que obedecen a la fe, que son creyentes, quizás es el 10% de la población. Y a veces eso es muy poco. Porque a veces las ciudades no cambian. Las ciudades se ven todavía como atrasadas. Es porque hay un reino allí operando. No es por el gobernante. Vimos aquí en Mateo, el Señor a quien quiere se lo da. Pero nosotros tenemos en nuestras manos la oración que puede traer el reino de Dios aquí a la tierra. Por eso le decimos, venga tu reino. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, papá. Haz tu voluntad, Padre. Como lo haces en el cielo, hazlo también aquí. Cuán importante es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Por otro lado, podamos ser aquellos que hacen la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios nos lleva a orar para que Dios haga su voluntad. Pero a veces cuando yo oro para que Dios haga su voluntad, yo también quiero hacer mi voluntad. Porque yo tengo mi voluntad. Y leímos eso en algún momento. Yo tengo mi voluntad. Dios tiene su voluntad. Satanás tiene una voluntad también. La pregunta es, ¿mi voluntad a dónde está alineada? ¿A los reinos de este mundo? ¿O mi voluntad se alinea al reino de Dios? Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios y practicar o hacer la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo,
también la hagamos nosotros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, vemos de que aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto está en contraste o en oposición con el nombre santo de Dios. ¿Quién nos lleva a pecar? Es aquel que peca desde el principio. Él todo momento quiere encontrar una brecha a través de nosotros para que nosotros deslicemos, para que practiquemos, no solo para que pequemos, sino para que practiquemos el pecado. Por esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Señor Jesús. Vino acá a la tierra. ¿Para qué? Para deshacer. Una palabra clave, deshacer. El diablo está maquinando y haciendo muchas cosas. Tiene un cuartel de operaciones. Pero el Señor Jesús, hace 2000 años, Él vino para deshacer, para bombardear esa base de operaciones del enemigo de Dios, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde Israel, y hoy alcanzó todo el mundo. Y Él espera que usted y yo ahora también seamos parte de aquellos que deshagamos las obras del diablo. ¿Usted se apunta? Pues bien, en Mateo capítulo 12, versículo 26, nosotros encontramos una situación en la que el Señor Jesús era cuestionado sobre cómo eran expulsados los demonios. ¿Sí? Le decían que Él estaba echando fuera por Satanás a los demonios. Versículo 26 dice, y si Satanás fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo fue hecho fuera de los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Juan, el Bautista, comenzó su ministerio hablando algo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que el reino de Dios llegue, es necesario una cosa, arrepentimiento. Y arrepentimiento, valga la explicación, no es consentir con la cabeza o tener un rostro de autocompasión, de tristeza o de lágrimas. Arrepentimiento es cambio de dirección. Arrepentimiento es cambio de forma de pensar. Entonces, arrepentimiento es metanoia. Noia es mente, pensar. Y meta es cambio. Cambio de mente. Cambio de pensamiento. Cambio en la forma de pensar. Primer paso para que el reino de Dios llegue. Arrepentimiento. Cuando hay una mente que cambia, un cambio de pensamiento, hay una oportunidad para que el Señor eche fuera los demonios. Los demonios muchas veces pensamos que están solamente en un cuerpo físico, pero ellos, por ser espíritus, rondan nuestras casas, rondan la tierra. El enemigo de Dios necesita ser echado fuera. Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Nosotros hemos escuchado algunas veces que cuando hay una oración de lucha espiritual para batallar por una persona que está padeciendo de algún mal, uno declara, ¿verdad? Lo atamos en el nombre del Señor. Pero yo le pregunto algo. Usted para atar a alguien, ¿usted solamente dice palabras o actúa? Oh, voy a utilizar el ejemplo de hermana Ana. Hermana Ana, usted no va a ir, va a estar atada hoy día y por arte de magia va a estar atada. No, yo tengo que agarrar una soga, una correa, actuar y comenzar a atarlo, ¿cierto? Amarrarlo. A tomar una actitud. Tiene que actuar. Si no, solamente son palabras. Muchas veces oramos diciendo estas palabras sin conocer qué significa atar. Primero, necesitamos darnos cuenta. Vamos a silenciar los audios, por favor. El Señor primero dice, yo he hecho fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Necesitamos vivir y andar en el Espíritu. Por eso vimos el ejercicio espiritual. Visión, tacto, audición, oír. Estoy oyendo. Esto no es de Dios. No porque estén hablando cosas pecaminosas, pero oigo el ambiente, observo el ambiente. Este ambiente no está de Dios. A veces hemos entrado en casas donde el ambiente es muy pesado. Y no porque sean pobres o porque hay personas de un vivir, quizás, digámoslo así, malo. Pero a veces hemos entrado en casas donde el ambiente es muy pesado. Es fuerte. Y es seguramente que allí se están practicando ciertos pecados. Hay como una trinchera del enemigo allí. Por eso necesitamos tener los sentidos agudos, detectar. Entonces aquí el Señor dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar? Aquí viene. Alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte. ¿Satanás quién es? Satanás es el hombre fuerte. No crea que él es débil. No crea que él, con pequeñas oraciones, muchos cristianos creen que por orar y mencionar y decir, el enemigo ya está vencido y declararlo, ya está, y ya fue de su casa, ya se desapareció. Nuestro enemigo es fuerte. Pero nosotros
en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tenemos la autoridad para poderlo echar fuera. Aunque se resista y sea fuerte, nosotros sí tenemos autoridad. Porque todo esto es de Dios. Mi vida es de Dios. Mi familia es de Dios. Mi casa es de Dios. Yo tengo la autoridad para no solo declararlo, sino para venir y atar. Atar al hombre fuerte. ¿Qué significa? No darle espacio. No darle cabida. Es decir, este atado no tiene cómo moverse. Atar al hombre fuerte no es decir, lo atamos, sino que nuestro vivir no abra brechas. Que en la casa vigilemos para que el ambiente no se mezcle, no entre nada extraño. Entonces, cuando atamos, podemos saquear sus bienes. ¿Y cuál es el primer bien que tiene el enemigo de Dios? La mente y la vida de las personas. No estamos luchando solamente para que los demonios salgan, nada más, no. Lo que nosotros estamos haciendo es recuperando almas, vidas que estaban en el imperio de las tinieblas y ahora vienen hacia el reino de Dios. Por eso alabamos al Señor por la labor que ustedes están haciendo. Están arrebatando almas del reino de las tinieblas. Están deshaciendo las obras del diablo. Entonces nosotros no vamos a permitirle que él tenga libertad para hacer lo que él quiere hacer. Vamos a restringirlo. Entonces cuando lo restringimos, podemos saquear toda su casa. Entonces el pueblo de Israel, si nosotros vemos la historia en Éxodo, el pueblo de Israel estaba en Egipto e iba a ser liberado por Moisés, ¿verdad? Quienes estuvieron persiguiéndolo fue Faraón y sus ejércitos. Faraón representa al enemigo de Dios, a Satanás, el adversario de Dios. Y los ejércitos de Faraón son los demonios. Entonces, para que el pueblo de Israel sea librado de Satanás y sus demonios, el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, fue bautizado, pasó por las aguas del bautismo. Aleluya. De esa manera dejó el mundo, dejó a Satanás, dejó la libertad que tenían los demonios en su vida y todos nosotros pasamos por las aguas del bautismo. Alabado sea el Señor. Pero no fuimos solos. También el pueblo de Israel saqueó los bienes tangibles, oro, plata, telas, todo ello saquearon de Egipto. Por eso que tuvieron utensilios, por eso que hubo el tabernáculo. ¿De dónde salió el tabernáculo? De los materiales, de las materias primas, de los insumos que tenía el pueblo de Israel que había saqueado de Egipto. Entonces, cuando nosotros vamos a saquear al hombre fuerte, arrebatamos vidas y arrebatamos todas sus pertenencias. Todas nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestra profesión, nuestro dinero, todo necesita ser puesto en las manos del Señor para que sea consagrado. Necesitamos saquear. Dios necesita, para la edificación de su casa, necesita materiales. ¿Y los materiales dónde se encuentran? En el mundo.
Entonces nosotros saqueamos, no vamos a quedarnos, ¿cierto? Mientras que un pueblo, vemos en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 4, en Babel, ellos sí quisieron hacerse un nombre. Ellos desearon hacerse una torre, una ciudad. Ellos tenían en su mente cosas terrenales. ¿Por dónde el enemigo de Dios intenta tener un campo de acción? Es a través de nuestras necesidades. Es a través de cegar nuestros ojos para encontrar un futuro en esta tierra. Necesitamos trabajar. Necesitamos hacerlo bien. Pero cuando trabajemos, nuestro enfoque sea el reino, arrebatar personas. Si estudiamos, nuestros estudios necesitan ser también para la obra de Dios, que sea un recurso para que Dios también arrebate más personas para su reino. Si trabajamos, estudiamos, emprendemos, todo necesita ser con una visión espiritual. Todo colabora para el reino. Cuando nos relacionamos con personas y esas personas vienen a nosotros, nos cuentan una serie de cosas. ¿Qué hacemos? Les anunciamos el evangelio, traemos el reino de Dios, buscamos que ellas puedan ser arrebatadas. Las arranchamos. No va a ser fácil. Pero ahí viene nuestra oración. Nosotros no le damos cabida, no le damos tregua al enemigo para que él tenga libertad, para que esa mente, esa vida se quede allí. Y hoy por hoy, hay cuántas vidas que están participando de la escuela de oración por medio que están siendo cuidadas por ustedes. Esto es una guerra. Estamos ganando, estamos peleando. No crea que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados. Necesitamos atarlo. Es decir, vivir en el espíritu, andar en el espíritu, ejercitar nuestro espíritu para que él no tenga libertad. Y una manera práctica para vivir siempre en el espíritu es invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos constantemente el nombre del Señor, no solo de manera así en silencio, sino de manera audible, traemos el reino de Dios aquí a la tierra. Santificamos el nombre del Señor y no pecamos. Nos separamos del inmundo. Declaramos que somos débiles, declaramos que somos frágiles. Invocamos el nombre del Señor para tener la presencia del Señor. Entonces los hombres con Enos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto es lo mismo que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor Jesús. En la práctica, cuando estoy invocando, ¿qué estoy diciendo? Señor, venga tu reino a mi vida. Oh Señor, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Salir de nuestros pensamientos. No darle espacio para que el enemigo tenga libertad. Cuando invocamos, nuestro espíritu se activa. Y cuando estamos en el espíritu, no pecamos. Cuando estamos en el espíritu, agudizamos nuestros sentidos. Conocemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios. Arrebatamos personas para el reino de Dios. Esta es la lucha espiritual. Alabado sea el Señor.